qué lindo es reunirnos con un motivo, con un fin, y es de adorarle al Señor, de venir a exaltar su nombre, de disponernos en nuestro corazón, ¿sí? De estar aquí en espíritu, en alma y cuerpo, que realmente todo nuestro ser venga a adorar al Señor, ¿sí? En el mundo tendremos un montón de situaciones y cosas y quehaceres y compromisos y responsabilidades. Pero este día estableció el Señor, este es el día que hizo el Señor, ¿no? Para que le adoráramos, el primer día de la semana, este día domingo, donde nosotros venimos temprano a darle a Él de lo tanto que nos ha dado. No podemos pagarle a Él por lo que Él hizo, por lo que Cristo hizo por nuestra vida, pero venimos a darle este tiempito. Digo tiempito porque son muchas las horas, hermano, en el día y en la semana. Pero este tiempito como iglesia, como cuerpo de Cristo, venimos a adorarle y exaltarle. Qué hermoso que dispongamos hoy de un corazón contrito y humillado delante del Señor para que el Señor haga su obra en medio de nosotros y seamos edificados, ¿sí, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Bendecimos a los hermanos que colaboran y que trabajan para la obra del Señor en distintas tareas. Los bendecimos, pedimos sus oraciones por ellos, hermano querido, porque es precioso estar sirviéndole al Señor. Lo más hermoso que nosotros nos puede pasar en la vida es que el Señor nos haya escogido y nos haya llamado para servirle. Allí donde está usted, donde se encuentre, usted sirva al Señor. Donde tenga la oportunidad para servirle, sírvale, porque Él nos premiará. Ya nos premió con su Hijo, pero allí tendremos una corona eterna en los cielos y allí permaneceremos con Él para siempre. Bueno, les invito a abrir la palabra de Dios en Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, verso 16. Y a este mensaje, a este sermón le he puesto como título, hermanos queridos, ¿cobarde o valiente? ¿Cobarde o valiente? Y dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Acá podemos ver que hay un significado que es vergüenza, ¿no? Habla de avergonzarse. Pablo hablaba de que no se avergonzaba. ¿Y qué quiere decir vergüenza? ¿O qué significa vergüenza? Es un sentimiento de pérdida de dignidad, hermano, causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Eso es vergüenza. Es un sentimiento de pérdida de la dignidad. Aquel que tiene vergüenza. Pablo no se avergonzaba, causado por una falta cometida. Cuando alguien tiene vergüenza, ha cometido una falta, le trae vergüenza a su vida y entra en una humillación, como que queda al descubierto, ¿no? Podemos ver acá que el apóstol Pablo, en el contexto inmediato de este texto base que hemos compartido, les estaba hablando a los hermanos en la fe que vivían en Roma. Ellos eran denominados gentiles. ¿Se acuerdan? Estaban los judíos y los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a los judíos. Y había entre ellos griegos, sabios y no sabios, dice en el contexto. Algunos sabios y otros que no eran sabios. Es decir, gente que estaba preparada intelectualmente, gente que estaba culturalmente muy bien informada y preparada. Y había otros que tenían poco conocimiento o eran
de cultura un poco más inferior. Esto debido a qué, hermano querido, al desarrollo cultural que tenían en Roma. No nos olvidemos que Roma era el imperio romano, el imperio que gobernaba, y en ese imperio Roma era la ciudad importante, ¿no es cierto?, de ese lugar, la capital del imperio romano, y entonces la cultura de la filosofía está a un alto nivel de conocimiento. Entonces había gente que era muy letrada, y en medio de eso sabemos, hermano, que la soberbia y la forma de pensar de cada uno estaba a flor de piel, ¿no? Pero este imperio romano era el que se extendía en el norte de África, en gran parte de Europa y en el cercano oeste. Todo ese imperio era el que gobernaba en aquel tiempo. Siempre hay imperios, hermano. Hoy lo podemos ver en este tiempo. Quizás no se marque de esa manera como el imperio romano, pero podemos ver a través de la globalización del mundo económico, ¿no? Allí en Roma florecían las artes, ¿no? Las artes y también las letras, por eso decía, eran muy instruidos. Pero ¿saben qué, hermano? Tenían una cuestión bastante importante, que moralmente estaban en decadencia. Es decir, que por más que muchas veces haya intelectualidad en la persona o preparación, pero había decadencia moral. Eso es lo que sale de adentro del corazón, es lo que tiene la persona, ¿sí? Los romanos allí, hermanos, rendían culto a varios dioses y también idolatraban a varios de sus emperadores. No les podían tocar los emperadores. Mire, podían causarle la muerte, ¿no es cierto?, a aquel que iba en contra del pueblo romano o en contra de los emperadores. Esto era una gran diferencia con la iglesia de Cristo que se encontraba allí en Roma. Esa iglesia que se encontraba en ese lugar, esa iglesia que estaba en un lugar muy observado, porque era un lugar, como dijimos anteriormente, ¿no?, importante para la cultura y para esa región, pero allí la iglesia adoraba y exaltaba al único Dios verdadero. Qué importante, ¿no? Y vivían una vida moralmente, llevaban una vida en agrado al Señor. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo allí en el versículo 16, fíjense que ahí empieza el versículo y dice: no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Fíjense, siendo Pablo, el apóstol Pablo, llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, y habiendo experimentado el poder de Dios. Recuerdan, hermano querido, que en su conversión, camino a Damasco, cuando él perseguía a los cristianos, fíjense, él perseguía a la iglesia de Cristo, como cuántos están en contra de la iglesia de Cristo. El camino a Damasco recibe la conversión, tiene un encuentro con Cristo Jesús. Y en medio de ese lugar, Cristo Jesús utiliza allí, en medio de su poder y ese resplandor que vino sobre Pablo y cayó del caballo, ¿no? Y entonces él escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué precioso ese encuentro, ¿no? De ir en contra de Cristo Jesús y estar recibiendo a aquel que es todopoderoso, llevando el Evangelio. Por eso, hermano querido, Pablo conocía y sabía del poder de Dios, no solamente en ese momento de conversión que fue su inicio, sino en cada una de las otras etapas de su vida, en sufrimiento que tuvo que pasar por causa de Cristo, ¿no? Entonces podemos ver que el apóstol fue librado de mucho sufrimiento, como decíamos. Él fue azotado, estuvo en las cárceles, estuvo en peligro de muerte, en muchos naufragios, por causa de Cristo. Fíjense lo que le tuvo que suceder a Pablo por causa de Cristo. Estuvo en manos o perseguido por ladrones. ¿Cuántas veces hoy todas estas cosas, no? Perseguido aún por los mismos judíos como él, perseguido por los gentiles, confrontado en momentos de muerte, hermano querido, en el desierto,
con necesidad de hambre, de desnudez, con situaciones que él tuvo que padecer. No solamente de esa manera, sino aún más con falsos hermanos, creyéndose que caminaban en el Evangelio de Cristo. Tuvo que lidiar con ellos también, defendiendo la verdad, en trabajo, en desvelos, en enfermedades también. Entonces podemos ver, esto lo dice en 2 Corintios capítulo 11, en los últimos versículos finales, podemos ver esto que estamos comentando. Entonces, teniendo en cuenta, hermano querido, ¿cómo Pablo podía estar avergonzado del Evangelio? ¿Cómo podía estar él avergonzado? Por eso él dijo, en ese lugar importante, o en ese lugar clave, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era el mensaje de Jesucristo. El Evangelio. ¿Qué sería el Evangelio, hermanos? El Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias que vinieron para esta humanidad. Cristo Jesús es la buena noticia. Él trajo las buenas noticias de verdad. Él trajo el mensaje de salvación. Entonces Pablo no se avergonzaba ante esta gente que caminaba de una manera elocuente o de una manera, ¿no es cierto?, sabia, como dice la palabra de Dios. Pero él los enfrentaba, mostrándoles la verdad, diciéndoles la verdad. Porque Pablo sabía que la verdad, dicha en amor y con consistencia y con firmeza, hermano querido, los iba a hacer libres de toda esa vida que ellos llevaban. Él estaba preparado en el conocimiento de la verdad. Estaba preparado el apóstol Pablo para llevar el mensaje profesando la fe en Cristo Jesús. Por eso dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe que los reinos y los imperios, hermano querido, en esta tierra, como en aquel tiempo, el imperio romano, el poder que ellos tenían, no perduraron, caducaron? Fíjense, el imperio romano fue derrotado, y con toda su gloria y con todo su esplendor. Allí quedaron simplemente ruinas de las historias de lo que sucedió. Como cuántos reinos han pasado, y como cuántos pasarán, porque eso no perdurará. Porque está en medio de la corrupción, hermano. Porque el mundo está bajo el maligno. Pero fíjense, ¿qué es lo que permanece, hermano querido? A diferencia del Evangelio que predicaba Pablo. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, el reino de los cielos que se ha acercado, decía Juan el Bautista, ese es el que perdura para siempre. Por eso nuestra esperanza viva en Cristo Jesús. Porque ese reino permanece para siempre. Porque lo que nosotros hemos decidido y tomado es lo que esperamos, un día donde vamos a disfrutar eternamente con el Señor. Amén. Esa buena noticia de salvación. ¿Por qué, hermano? Porque son palabras de vida. Porque el poder de Dios, porque el poder de Dios, ¿para qué es? Para salvación. Para salvación. La condición de pecado en el hombre que lo condena separándolo de Dios. El hombre en el pecado es separado, como en el principio. En principio desobedece el hombre a Dios, ¿no es cierto? Adán y Eva desobedecieron, fueron expulsados de la misma presencia de Dios, porque Dios no tiene contacto con el pecado, hermano mío. Entonces, esa separación tuvo que venir el poder de la salvación que es en Cristo Jesús, para que el hombre pudiera estar unido a su Creador. Pero esta separación, este pecado, hizo perder la vergüenza. ¿Se recuerdan que Adán y Eva, cuando ellos pecaron, qué hicieron? Enseguida se cubrieron, porque estaban en una falta, porque habían defraudado a Dios, habían desobedecido. Pero hoy en día ha acrecentado tanto la maldad, hermano querido, que el hombre ya no tiene vergüenza. Ese sí que es un sinvergüenza. Las generaciones van creciendo y dice que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Esa maldad ha ido acrecentándose. A medida que el hombre le dé la vuelta a las espaldas, la espalda a Dios,
va a ir acrecentándose esa maldad. Por eso, hermano querido, qué importante, ¿no? Ellos no se avergüenzan de su maldad, de su forma de proceder, ¿no? Una forma mundana y los deseos carnales. Pero más Pablo no se avergonzaba de algo importante, del Evangelio, porque es poder de Dios, de predicar el Evangelio. Miren qué gran diferencia, hermano querido. Él no se avergonzaba de predicar su palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Así como él fue salvo, así como él tuvo ese encuentro con Jesús, así como lo hemos tenido nosotros. ¿Cuántos? Está para cuántos que quieran venir a él. Por eso Jesús dice su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Cristo Jesús vino a eso. Una humanidad perdida, una creación perdida. Cristo Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios quiere, hermano querido, que todos los hombres sean salvos. Fíjense, dice todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Lo dice en 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 3 al 6. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso Pablo predicaba, no me avergüenzo del Evangelio, porque Dios quiere que todos sean salvos. Pablo había llevado una vida, hermano, bastante complicada en él. Y fíjense que él, viniendo en este lugar y estando encarcelado, él no le importó lo que pensaban los demás de él. Simplemente vino a traer el mensaje de salvación. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros, así como en la vida de Pablo, ¿no? En verdad, vive Cristo en ti, hermano. ¿Vive el Señor Jesús en tu vida? Entonces, recordemos que es un Dios amoroso que quiere que todos procedan al arrepentimiento, no algunos, no solamente el pueblo de Israel. Y por eso el único mediador para poder llegar a Dios es Cristo Jesús. No hay otro. El hombre está confundido creyendo de que puede ir a Dios de diferentes maneras porque quiere andar en su propia forma de caminar y de andar. Pero hay una sola manera, es a través de Cristo Jesús, de poner nuestra fe. Por eso dice, seguimos leyendo y dice, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién es salvación? ¿Para quién, hermano? A todo aquel que cree. Fíjense que aquí esto está en tiempo presente. No dice que creerá. Dice para todo aquel que cree. Porque esto denota una actividad continua. Esto no es que yo creí y ya se terminó. No, yo creo y es continuo en mí, el creer. Porque debe ser en mí el permanecer en ese creer, en esa fe. Y esa fe, ¿por qué, hermano, permanecer? Porque la fe no va sola, sino que va ligada a la esperanza. Porque hay que esperarlo. Esperamos que Cristo Jesús venga a buscar a su iglesia. Por eso nuestra fe debe estar intacta. Por eso Pablo hablaba sobre ella. Por eso nuestra fe debe ir creciendo en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Y cómo nos vamos limpiando? ¿Cómo va creciendo? A través de su palabra, del oír y el oír la palabra de Dios. Cuando en nuestra vida oímos y oímos y nos sumergimos en las palabras de vida de Jesús, en lo que Dios dejó establecido para el hombre y para la mujer, entonces nuestra vida se limpia y podemos ir caminando en fe, de fe en fe. Gloria a Dios. Porque saben que, hermano querido, sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos 11:6. Anótelo. Sin fe es imposible agradar a Dios. El creer no era solo para los judíos, hermano. No era para ellos
el pueblo escogido de Dios, sino para todos los que decidieran creer en Cristo Jesús. No era solo para ellos, porque dice su palabra, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Fíjense qué importante es creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús. Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Mire qué condición, hermano. Es creer. No es poner ningún sacrificio, ni algo que nos cueste. Simplemente es poner nuestro corazón en disposición de creerle a Él. Y si creemos en Cristo Jesús, como creyó Pablo, como creyeron cuántos hermanos nuestros, no seremos condenados. Pero el que no cree, ahí está la diferencia. Pero aquellos que quieren caminar en sus propios caminos, pero aquellos que tratan a Dios con indiferencia, aquellos que creen que Dios es algo que está allí y no se puede tocar, o lo tienen con total indiferencia, ¿no? Serán condenados. ¿Por qué? Porque no han creído en el nombre de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es el unigénito Hijo de Dios, hermano? Jesucristo. Él quien trajo la salvación. Él es el Salvador de nuestro mundo. Hoy en día cada ciudad o cada país conmemora y dice la inmortalidad y los restos inmortales de aquellos que libertaron esas tierras. Fíjense, hermano querido, en la idolatría de eso. Y hacen actos de esa manera, en medio de culturas y de religiones, como lo hacía el Imperio Romano. Como muchas veces hay fiestas patronales, ¿no es cierto?, donde tiene el pueblo, en medio de la idolatría. Fiestas paganas, como dice nuestra hermana. Entonces, pero nosotros, hermanos, hemos creído en el único que puede mediar entre Dios y los hombres, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Por eso la determinación de cada hombre y de cada mujer, hermano querido, se encuentra en creerle a Jesús, en depositar nuestra fe en Cristo Jesús, esa fe activa. Todo el mundo tiene fe, pero no todos tienen la fe de Dios. No todos tienen la fe en Cristo Jesús. Y Dios nos dio libertad de escoger por el camino correcto o por el camino ancho, espacioso y pecaminoso. Por la vida o por la muerte. Pero sigue diciendo la palabra al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? A todo aquel que cree, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. En este contexto griego significa gentil. A eso se refiere cuando habla griego. Porque está hablando de los judíos, como decíamos anteriormente, del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y los griegos, en este caso, son los gentiles. Nosotros, los gentiles, que no éramos del pueblo de Israel. El ministerio de Pablo, sabemos que él vino puntualmente, fue enviado de parte de Dios puntualmente para los gentiles, hermano. Pero Pablo reconocía que la prioridad del pueblo judío era el plan de salvación de parte de Dios. Por allí venía, por los judíos, porque Dios quiso mostrar a la humanidad y vino y escogió a esta nación insignificante. Una nación insignificante, ¿no? Para revelar que fue quien tuvo la revelación de Dios en su pueblo. Y después para cada uno de nosotros, ¿no? Pero ahora, ¿por qué de esta manera? ¿Por qué primeramente los judíos? Porque así le agradó a Dios, hermano. Porque en su soberanía a Él le agradó así. ¿Quién le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer? Si todo lo que hace y ha hecho es perfecto. Fíjense este plan de salvación, donde Jesús decide venir y donde Dios lo envía en común acuerdo. Y no solamente eso, sino que hoy no estamos solos porque el Espíritu Santo está con nosotros.
Por eso, mire, si es importante creer. Gloria a Dios. ¿Saben qué, hermano querido? Tenemos que tener en claro que Dios es tan amoroso, de tal manera amó Dios al mundo, que Él no hace acepción de personas. Él vino primeramente al judío, pero también al griego, pero también a los gentiles, también a aquellos que decidieran creer en Cristo Jesús, dándole la oportunidad de salvación o de ser salvos a todos por igual, porque Él nos creó, Él nos hizo. Dice la Escritura, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, del 11 al 13. Mire si no es preciosa su palabra. Clarita nos dice la Escritura. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, ¿creía Pablo en el Evangelio? No solamente que creía, lo vivió, lo palpó el poder de Dios. Ahora, ¿has palpado la gloria de Dios? ¿Has notado la diferencia en tu vida? De lo que éramos antes, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora, por creer en Cristo Jesús, tenemos vida y vida eterna. ¡Qué diferencia! Por eso, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia. Ahí lo dice clarito. Los judíos, hermanos, ellos hacían alarde porque ellos eran solamente el pueblo de Dios. Y hasta el día de hoy, hermano, podemos ver esa diferencia. Pero mire, todo aquel que no vaya a Cristo Jesús no va a poder ser salvo, como dijimos anteriormente, hermano querido. Porque la salvación es por fe y no por obras, no por lo que tengan que hacer. Dios le trajo leyes al pueblo de Israel que vivieran de acuerdo a esas leyes implantadas. Y esas leyes también fueron repartidas a todo el mundo. Pero, hermano querido, hay una ley que es la ley de la libertad, es la que trajo Cristo Jesús, sin abolir aquella, ¿no? Pero trajo la ley de la libertad, de creer en Él, de confiar en Él, para no ser avergonzados. Por eso dice su palabra. Y no hay diferencia. ¿Por qué? Pues el mismo que es Señor de todos es rico, ¿para con quién? ¿Para con algunos? Para con todos los que le invocan. Hermano querido, acá podemos ver que Dios les da la oportunidad a todos, no a algunos para que se salven, o a un grupo selecto, como muchas veces lo mencionan los calvinistas, creyendo que hay un grupo que va a ser elegido y el otro grupo elegido para Dios y el otro grupo para condenación. No, hermano, Dios le da la salvación y la salida, la solución a todos aquellos que el condicionante es creer en Cristo Jesús. Porque todo aquel que en Él cree, que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice su palabra? Será salvo. Invocar el nombre del Señor es no invocarlo de boca. Hay muchos que lo invocan de boca, pero hermano, es creerlo en tu corazón, es vivirlo, es llevar una vida conforme como Jesús dijo, conforme como dice la Escritura. Porque, hermano querido, concluyendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No me avergüenzo, decía Pablo. Por eso, cobarde o valiente. La palabra del Señor es expuesta. El Señor nos habla a nosotros, nos habla a nuestro espíritu, porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, porque hemos creído, porque confiamos en su palabra. Ahora, ¿qué determinarás o qué determinación vas a tomar al respecto? ¿Serás cobarde o valiente? ¿Tomarás una decisión como tomó Pablo o como cuantos que se desviaron y se apartaron de la fe? ¿O como cuantos no quieren venir a Cristo Jesús? ¿Decidirás no avergonzarte del Evangelio como Pablo? ¿O harás lo contrario negando la fe en Cristo Jesús?
El Señor nos pone allí. ¿Qué decidiremos? ¿Qué hará la iglesia? ¿Qué hará aquellos que integran la iglesia de Cristo? ¿Estaremos preparados como las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas para cuando venga el esposo estar con él y compartir? ¿O estaremos sin aceite en nuestras lámparas? ¿Defenderás la palabra de Dios manteniéndote firme en la sana doctrina, hermano querido? ¿O titubearás dejándote llevar por falsas doctrinas? Hoy está lleno de falsas doctrinas. ¿Qué haremos? ¿Defenderemos la verdad como lo hacía Pablo? No mirando quién tenía alrededor, simplemente temiendo a aquel que le había dado la vida. Esa vida eterna. Hermano, está lleno de doctrinas falsas. Decidamos por la verdad, decidamos por Cristo, decidamos por la sana doctrina. Y tengamos cuidado de aquellos que quieren intrometerse con ideas de fábulas, ideas erróneas, que no es lo que dice la palabra de Dios. En estos tiempos de apostasía, hermano querido, te insto, te animo, hermano querido, a que nos mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Cristo Jesús. Es sí y amén. Él no es Dios, no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él lo que dijo lo hará, hermano querido. Entonces, en relación a todo esto, imitemos al apóstol Pablo, que cada día de nuestra vida en esta tierra decidamos por quién, por Cristo. Decidamos por Cristo, defendamos su palabra, defendamos la fe, hermano querido, en la cual hemos profesado y hemos dicho, hemos puesto la mano al arado. Vamos hacia adelante, porque somos luminares en este mundo. Un día no vamos a estar más en esta tierra, pero en el tiempo que nos toque estar, donde tengamos que estar, no nos avergoncemos del Evangelio. Llevemos a Cristo allí. La luz de Cristo puede alumbrar a cuantos que están en angustia, en tormento, en dolor. Y usted tiene la luz de Cristo. Ahora, ¿verdaderamente tiene la luz de Cristo? Qué hermoso que nosotros podamos examinarnos. Hoy tenemos Santa Cena, debemos examinarnos a nosotros mismos. Si tú, hermano, verdaderamente crees en el Señor Jesucristo, como dice su palabra, no serás avergonzado. No seremos avergonzados. Aunque los hombres corruptos, necios, imprudentes, blasfemos, idólatras, quieran intimarnos o se burlen de nosotros, se burlen de la iglesia, mira estos locos, o nos traten de fundamentalistas. Nosotros no somos fundamentalistas ni religiosos. Nuestro fundamento es Cristo Jesús, la roca que es Cristo, a quien esperamos que un día va a venir a buscarnos. Aunque todas estas cosas vengan, adversidades en nuestra vida, y parece que te quieras avergonzar, pero persiste, como hizo Pablo. Persiste, pero para persistir debemos conocer la palabra de Dios. Debemos tomar su palabra, debemos vivir su palabra, debemos atesorarla en nuestro corazón y confiar, persistiendo, confiar en quien hemos creído. Porque saben que, hermano querido, Cristo viene pronto. Él viene pronto a buscar a su iglesia. Una iglesia santa, pura y sin mancha. Los cobardes e incrédulos, ¿dónde irán? Al lago de fuego que arde, al infierno. Allí será su paga. Pero más los valientes, aquellos que no se avergüenzan, aquellos que caminan en la sana doctrina de la verdad, aquellos que defienden los valores cristianos y defienden a Cristo, van a ir al cielo. Jesús ha ido a preparar morada para nosotros. Yo le creo. ¿Y usted, hermano? Hermano. Nuestros hermanos que están en las redes sociales. Sinceramente, hermano querido, este es el mensaje que el Señor nos ha dejado para nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo. Gloria a Dios. Vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer una oración. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos por su palabra. Y ya dentro de un ratito estamos participando
de la cena del Señor, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias porque en esta hora tenemos esta preciosa oportunidad de poder hablar de ti. Tenemos la libertad, Señor, en este país, como cuantos hermanos nuestros, de hablar, bendito Dios, y llevar las buenas nuevas de salvación. La iglesia, Señor, ha escuchado tu mensaje y que este mensaje, Señor, que ha ingresado en su corazón y sus vidas, haga efecto, Padre Celestial. Padre, y ayúdanos, Señor Jesús, a poder cumplir tu palabra y a ser obedientes, a no avergonzarnos del Evangelio, Señor Jesús, sino que a llevar esta buena nueva de salvación en nuestras vidas y para aquellos que la necesitan. Señor, oramos por tu iglesia, la iglesia santa. Padre Celestial, gracias te damos por ella, porque tú vendrás a buscarla, aquella que lavaste y compraste con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús.